Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast. Buenas, Isa. Buenas. Para empezar, queríamos comentar un dato curioso, y es que en 2023 ha sido el primer año que ha descendido el consumo de cerveza en España, un 3,5%, según el informe socioeconómico del sector de la cerveza. Pero bueno, aún así continúa en 56 litros por persona, así que bueno. Suficiente. Y bueno, el invitado de hoy tiene bastante que ver con este tema, y es que hasta en una cervecera encontramos un ingeniero industrial. En efecto, el invitado de hoy pues tiene la suerte de trabajar entre muchos litros de cerveza, cosa que podría ser el sueño para muchos españoles. Y hoy estamos ingeniando con Sergio González, que es responsable de Ingeniería y Mantenimiento del Grupo Ágora. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien hallado. Y quería preguntarte un poco pues, cómo es trabajar en una empresa que es como tan emblemática para Zaragoza como es Ámbar, y también un poco pues, qué pinta un ingeniero industrial en una cervecera. Muy bien. Primero de todo, presentarme, Sergio González, como habéis dicho. Llevo en Zaragoza 3 años. Antes trabajaba en una fundición muy cerquita de aquí, en Tudela. Mi formación, como habéis dicho, es de ingeniería industrial. Empecé la ingeniería técnica en el 96, si no me equivoco, en el siglo pasado ya. Acabé la técnica y empecé a trabajar nuevamente. Empecé a trabajar ya como ingeniero técnico, y después de eso tuve la oportunidad de hacer la ingeniería superior. Di un parón en mi carrera profesional y no me arrepiento de ello. En el 2003 ya me gradué como ingeniero superior y empecé a trabajar. Y desde entonces lo primero que hice fue ir a trabajar a Madrid, que era el sitio donde más trabajo había en ese momento para ingenieros industriales. Empecé en el sector de la construcción, pero rápidamente me di cuenta que lo mío era la industria, y en cuanto pude, pues me cambié al sector industrial. Lo primero que me salió fue una oferta de trabajo en una fundición de vidrio en Tudela, y ahí estuve 18 años. 18 años hasta que algo que me apasionaba, que era el mundo de la cerveza, pues me llegó una oferta a mis manos. Hice un proceso de selección y al final pues estoy en la Zaragozana desde hace 3 años y pico trabajando. Y la verdad es que muy contento, entre muchos litros de cerveza, entre muy buena gente, muy buenos equipos y rodeado de muchos ingenieros, como habéis dicho. ¿Y qué hace un ingeniero industrial? ¿Qué tiene que ver un ingeniero industrial con la cerveza? Pues desde el punto de vista en el que hay un montón de maquinaria en la que siempre tiene que haber tanto mucha gente de formación profesional, por supuesto, como ingenieros que ponen en marcha, diseñan primeramente, ponen en marcha, y luego en la parte de mantenimiento hay bastantes ingenieros. Con nosotros estamos, en la parte del departamento de ingeniería, estamos 8 personas, pero es que en los demás departamentos, tanto en producción, logística, también hay ingenieros. O sea, es un sitio donde, aunque os parezca mentira, hay muchos ingenieros. En mi trabajo diario, en mi parte me toca la gestión de personas. Y al final la parte técnica la delego muy a mi pesar, porque yo soy muy técnico, desde siempre lo fui y siempre apunté maneras hacia el mundo de la ingeniería. Muy a mi pesar la parte técnica, la componente técnica la dejo más a un lado y delego en esas personas que están a mi cargo, y lo que más hago es gestionar primero el equipo y luego recursos, los personales, que como digo, pero también los económicos, saber si las inversiones tienen un retorno de inversión que necesitemos ejecutarlo en menos de tanto tiempo, si queremos, si hay alguna maquinaria que está obsoleta y hay que cambiarla porque los OEs que nos está dando no son los adecuados, pues aunque os parezca mentira, hacemos muchas cosas. Sí, estamos en todo. Un poco has dicho que como que siempre te ha llamado, has sido muy técnico, Sí. un poco la ingeniería, ¿desde cuándo te viene? ¿Eres el típico, digamos, perfil que dices, no, es que yo tenía 10 años y ya estaba desmontando cosas y tenía súper claro que quería ser ingeniero? Pues aunque suene, como dices, algo habitual, en mi caso lo fue. Yo desde pequeñito siempre desmontaba cosas. Al principio las volví a montar y no funcionaban, pero poco a poco fui empezando a desmontarlas, volverlas a montar, a arreglar cosas. En mi casa se rompía algo y me tocaba hacerlo a mí. Y luego, en mi caso es un poco raro porque en mi familia no hay perfiles técnicos. Entonces, no tenía alguien en quien basarme, ¿no? Eso es, en quien ver y copiar esa forma de actuar. Y yo creo que es algo innato. Y poco a poco pues me fui metiendo, y yo creo que ya en BUP ya tenía claro que quería ser ingeniero. Y un poco siguiendo con el tema de los estudios, ¿cómo viviste esa época de estudiante? ¿Qué significó para ti y cómo la definirías?
Pues mira, si volviera atrás en el tiempo, yo creo que estudiaría menos. Menos. Sí. Curioso. Al final tocaba estudiar mucho, muchas horas al día, vosotros lo sabéis. Sí. Luego era muy injusto en los exámenes porque de todo lo que habéis estudiado, si luego no tenías esa idea feliz en el examen, no valía absolutamente para nada. Ya. ¿Vale? Pero pese a eso, yo creo que me lo hubiera planteado con más tranquilidad, no acabar tan rápido. Porque al final, lo que es el trabajo, si es lo que tú quieres hacer, acabarás acabando la carrera y acabarás siendo ingeniero. Y no tienes que apurar tanto esos buenos años de vida. Luego es más difícil. Luego pasas a no tener tiempo. Y luego has dicho también que hiciste como, digamos, primero la parte de ingeniero técnico y ya luego decidiste hacer como La ingeniería superior. Un poco, ¿qué te llevó a decir, después de estar trabajando, después de saber lo que es estudiar una ingeniería, para decir, venga, otra vez, voy a terminar, voy a seguir? Pues al final el tema de competencias, el poder llegar a firmar cualquier tipo de proyecto, siempre iba a tener esa espinita ahí clavada. Y surgió el momento, en el trabajo en el que estaba muy a gusto. Yo consideraría uno de los mejores jefes que tuve en mi vida, el primer jefe que tuve. Pero en ese momento yo creo que acabé un proyecto y fue a acabar ese proyecto. Se puso el segundo ciclo en León, que fue donde yo estudié, y aproveché esa oportunidad. Y la verdad es que no me arrepiento. ¿Y después has llegado a usar esas atribuciones para firmar proyectos? Pues no. Nos pasa todo. Yo creo que hacemos el máster en este caso ahora y bueno, pues la superior en tiempos y luego al final muchas veces no llegas ni a usarlo, pero aún así al final, merece la pena, yo creo. Lo que tenéis que daros cuenta es que la carrera te prepara para saber buscarte la vida y saber qué hacer. Al final los conocimientos, yo el día que hago más que una suma, una resta o uso una tabla de cálculo, estoy haciendo algo mal. Y mira que yo todavía soy de una época en la que los cálculos en papel los llegué a hacer. Vosotros ya no os tocará nada de eso. Sí. Sí. Bueno, yo gasto más folios. Pero eso en las asignaturas, pero luego en la vida profesional tiramos todos de ordenador. Ah, bueno, es que no hemos llegado. Sí, yo ahora que estoy de prácticas, cada vez que alguien tiene que sumar y restar más de 3 números, de repente aparece una hoja Excel. Exacto. Siempre. Exacto, pues yo viví esa etapa previa de hacer los cálculos a mano y la verdad es que facilita mucho el trabajo el ordenador y el móvil. Y digo facilita, pero también la complica. La desconexión digital es muy complicada en nuestro trabajo. Al final, nuestra forma de ser hace que estés un poco pendiente, porque yo me voy de la fábrica y allí sigue trabajando gente, trabajan 24 horas al día. Entonces estás un poquito pendiente de si están trabajando de forma correcta, si tienen algún problema. Al final, lo que os decía, la principal cualidad de un ingeniero es gestionar equipos. Y eso es lo más difícil. Las máquinas se comportan siempre igual. Antes unos inputs, dan unos outputs. Pero las personas no se comportan nunca igual. Entonces, esa es la parte complicada. Por eso lo que os decía de saber delegar, elegir a las personas correctas, es muy importante. Y cuéntanos un poco cómo es un día, cómo es tu día a día. ¿Te levantas y qué haces en el trabajo principalmente? Vale, me levanto y tengo la suerte de que puedo ir a llevar a mis hijos, es decir, la compatibilización de la vida personal y profesional es muy importante. Les llevo, pero mi cabeza ya está pensando en cosas que tengo que hacer ese día. Yo me he mirado la agenda, sé las reuniones a las que tengo que ir, paso un montón de tiempo reunido. Eso, la verdad es que es complicado porque te resta tiempo para hacer otras tareas de también valor añadido. Y mi día es siempre distinto. Nunca hay un día igual que otro. Es más, yo tengo la costumbre de el domingo prepararme la semana, ver qué tengo en la agenda, si tengo que cambiar una reunión, quitarla, ponerla, generarme huecos, porque a veces tienes las reuniones tan seguidas que es que las tienes en distintos sitios, las pones seguidas y, hostia, si no puedo llegar. Entonces tienes que abrirte unas ventanas de tiempo para poder desplazarte con el coche o con la moto a donde tienes esa reunión. Y lo que te digo, las preparaba, pero es que no tiene sentido, porque es que llego y empiezo a hablar con la gente y lo primero que yo hago es hablar con la gente, eso siempre, con los equipos, con el que ha estado de noche si está en ese momento, con el que está de mañana, con los encargados, con los ingenieros y palpar lo que ha pasado en la fábrica y los trabajos que tenemos, sobre todo los que puedan generar tiempos improductivos. Pero insisto, cada día es distinto. Y luego hemos visto que estuviste en una empresa, digamos, pues multinacional, muchos años y demás, y luego digamos que el perfil de Ámbar, al menos
desde fuera se ve como una empresa más pequeña, más familiar. ¿Tú notaste mucho como ese cambio de una empresa a otra o dijiste es una locura en las dos y No. esto es como...? A ver, nosotros somos pequeños cerveceros y estamos honrados de llevarlo a gala. La multinacional, eres un número. En mi caso, no era más que un número. Entonces, tenía capacidad de decisión, pero no la que tengo aquí. Y luego la confianza que se me da aquí, date cuenta que en una multinacional las decisiones no se toman en la industria en la que estás. Aquí se toman pues normalmente en un despacho cercano al tuyo o en el tuyo mismo. Y eso se nota y te da y hace que pongas en valor, pone en valor tu trabajo. Ese fue uno de los motivos de ese cambio. O sea, ese proyecto atractivo lo hacía atractivo eso precisamente. Más allá de la cerveza. Hombre, la cerveza es algo que a todos nos gusta. Es un buen incentivo. Y, por ejemplo, a la hora de oportunidades de viajar en el trabajo y demás, supongo que la multinacional te brinda más esas oportunidades que una empresa más familiar, por así decirlo. No creas. Yo podría decirse que en los primeros años de la multinacional viajaba más bien poco, en los últimos ya viajaba bastante. Al final yo entré en la multinacional en un puesto de producción y fui escalando a puestos de ingeniería. Aquí he entrado directamente en ingeniería y yo podría decir que viajo tanto o más que la multinacional, sí. No es obvio, al final nosotros tenemos que estar en la cerveza, tienes que estar puesto al día en todas las novedades que salen. Está ahora muy en boga la sostenibilidad, tienes que estar al día también con esto. Y pues muchas de las nuevas tecnologías, por desgracia, no se desarrollan en España. Pues te toca ir a Alemania, te toca ir a Bélgica, te toca ir a muchos sitios, a Italia, a sitios donde tienen ese enojo que a mí me gustaría solo tener que desplazarme dentro del territorio nacional y que espero que algún día lleguemos a eso. En vuestra mano está. Oye, esperemos. Cierto. Y luego también queríamos preguntarte que hemos visto un poco investigando que lo que es tu antigua empresa cambió de dueños Sí. mientras estabas tú allí. Entonces queríamos preguntarte un poco, pues eso, cómo es ese cambio de directiva, cambio de dueños, estando, digamos, dentro de la empresa. Pues mira, lo primero que hace una nueva directiva cuando llega es buscar una visión nueva, unos valores nuevos y eso los traslada al resto del equipo. Pero bueno, tampoco normalmente tanto la visión como los valores son buenos y son cosas que normalmente ya traemos de serie. Entonces, si te dicen humildad, trabajo en equipo, desarrollo de nuevas tecnologías, son cosas que al menos los ingenieros las llevamos ya dentro. Entonces no supuso un gran cambio. O sea, no se nota mucho desde dentro. No, supongo que los grandes jefes, pues sí, porque lo primero que hace un equipo cuando llega a otros, poner a su gente de confianza. Pero en los casos de la ingeniería de planta, que es donde estaba yo, pues no hubo grandes cambios. Perfecto. Yo te quería preguntar también, si no me he informado mal, he visto que tu especialidad fue electricidad. Sí, desinfracción eléctrica. ¿Y qué te llevó? O sea, que tú estás estudiando y qué hace que acabes especializándote en eso y no en otra cosa. Pues me gustaba más la electricidad. Desde pequeñito, cuando desmontaba cosas, normalmente eran con batería. La parte de los 230 pasó después. Algún calabrazo me llevaba en casa. Y eso, la electricidad me llamaba más la atención, simplemente eso. Y se me daba mejor también, ¿eh? Bueno, las cosas como eso son. también influye, ¿no? Es importante, sí. Y también te quería preguntar, porque tenemos aquí dos productos que hacéis en... Dos maravillosos productos. Exactamente, que hacéis en tu empresa. ¿Hasta qué punto has metido mano tú en estos dos productos? Pues mira, en la botella, que hemos cambiado hace un par de años, ahí metimos mano, la parte de ingeniería, toda la parte de maquinaria, de cambios de moldes y demás, tocó en nuestra parte. Y en la botella, pues incluso en el cambio del manantial, también ha tocado meter mano. En el cambio de manantial. Sí. O sea, al final es que es un poco de todo. Se toca todo. La ingeniería industrial al final no la hay en muchos países y al final lo que te permite es saber un poco de muchas cosas. No hay tanta... bueno, cada vez hay más. La verdad es que las nuevas generaciones venís más intensificados, más preparados o motivados por una cosa concreta. Pero el afán de la ingeniería industrial es tener un único ingeniero, porque eran empresas muy pequeñitas y que supiera tocar varias cosas. No te hacía perfectamente una cosa, pero te podía tocar muchas ramas de la ingeniería. Y luego, una pregunta así menos, digamos, ingenieril. Lo de venir a trabajar a Zaragoza,
porque si no me equivoco trabajabas en Tudela, Tudela. sí, a 100 kilómetros. Que al final está cerca, pero al final es comunidad diferente. No sé, Pues la al gente final dice que los eso- aragoneses somos muy nuestros. Eso tengo que decir que lo hice por amor. Mi mujer trabajaba aquí y se hacía 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta diarios. Entonces, al final, el poner a toda la familia en la misma ciudad era importante. Ese fue el motivo principal. Aparte del proyecto apasionante que me ofreció Jesús Soler, que fue mi jefe. Y también te queríamos preguntar cómo fue el cambio de la vida de estudiante a la vida profesional, que en tu caso lo hiciste 2 veces, Sí. una vez cuando acabaste la técnica y después cuando la acabaste la superior. superior. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo se afronta? Pues se puede resumir muy rápido. Pasas de tener mucho tiempo y poco dinero a tener algo más de dinero, no mucho, y poco tiempo. Ese es el resumen. ¿Y qué aconsejarías? ¿O un consejo, alguna recomendación? Que aprovechéis más la vida de estudiante, que el tiempo vale más que el dinero. Es que eso nos lo dicen mucho y no te das cuenta, yo creo, porque estás estudiando y dices, quiero acabar ya, Sí. quiero empezar a tener mi Quiero dinero, independizarme. piensas que vas a tener más tiempo, porque supones que, bueno, acabas el trabajo y ya está, y te vas a tu casa, y estudiando no es lo mismo, tienes que seguir estudiando. Y todo el mundo te dice lo mismo y no te das cuenta, y yo creo que nos daremos cuenta cuando lo echemos de menos. Eso es. Sí, es Y ya que será después tarde. de los 6 años Y yo ya creo que será acabamos tarde. como muy quemados de todos estudiando, pero es verdad lo que dice Diego, que todo el mundo te dice en plan, que es que esta vida es la buena, es La que buena no es sabes esa. lo que te viene Que después. teníamos que nacer al revés, que os lo Claro. digo yo, pero Es lo que nos ha tocado. Y bueno, aprovechando que estamos aquí en el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, en la 8ª planta, que la han dejado preciosa, queríamos preguntarte sobre el colegio. ¿Cuándo te colegiaste? ¿Qué te ha aportado? ¿En qué momentos te has apoyado? pues me colegí nada más acabar la titulación, me colegí en León, estuve en el colegio en León hasta que me desplacé a Tudela, y cuando fui a Tudela, el colegio más cercano, bueno, pude elegir entre el de Pamplona y el de Aragón, y me vine aquí porque mi mujer, mi ahora mujer, trabajaba aquí, y luego por proximidad es más fácil, más rápido llegar por la autovía aquí que a Pamplona. Y me trasladé aquí y me colegié aquí, y he aprovechado bastantes oportunidades que me ha dado el colegio. Por ejemplo, formaciones, por ejemplo, el conocer a otros compañeros, experiencias, ayuda, soporte de otros compañeros, soporte del propio ingeniero, del propio colegio de ingenieros a la hora de buscar personal, buscar empresas que quieras hacer algo raro y digas, oye, ¿hay alguna empresa en Aragón que haga esto? Es el colegio que te ayuda. Y luego una cosa que tiene el colegio y que antes utilizábamos en la defensa de nuestros intereses. Sí, eso es. Antes siempre eran más cuadriculados, pero ahora hay mucho intrusismo dentro de nuestra formación. Y esa parte de defensa la tiene que ejercer el colegio. Y creo que todos tenemos que estar colegiados pensando en eso, que están defendiendo nuestros intereses. Nosotros al final, este año, nos hemos colegiado, bueno, yo este año... Sí, Isa yo estoy no lo sé. precolegiada también. Y estamos aquí gracias a una iniciativa del colegio, pues nos dieron un premio, han hecho una colaboración con la universidad y nos hemos dado cuenta de que se conoce poco y sobre todo entre los estudiantes. Supongo que ya cuando pasas a la vida laboral es otro mundo. Y a nosotros la verdad que nos ha aportado pues lo que has destacado, la red de contactos, que al final cuando estás empezando yo creo que es muy importante tener contactos, saber a quién preguntar sobre cualquier tema y un poco que te ayuden a introducirte en este mundo, y yo creo que es lo que yo destacaría del colegio. Y además es que este colegio es uno de los más activos de España, entonces hay que aprovecharlo. Yo cuando estaba en el otro colegio no se desarrollaban tantas oportunidades como aquí. Sí, luego yo he notado mucho, pues al final la profesión de ingeniero industrial es una profesión muy amplia, tienes muchas oportunidades y al final en el colegio digamos que hay muchos perfiles en los que tú puedes ir y preguntar como para aclarar un poco esas dudas de hacia dónde quieres encaminar tu camino, aunque luego cambies de industria, cambies de tercio, pero digamos que para empezar es un muy buen punto de partida. O incluso si quieres cambiar de empresa y tienes dudas de otra empresa, puedes preguntar sobre la fiabilidad de esa otra empresa en el colegio, y al final es un ente que te ayuda también a tomar ese tipo de decisiones. Bueno, y ya vamos a pasar un poco a la parte final de la entrevista y hemos preparado una sección, ahora que la inteligencia artificial está tan de moda, tienes ahí la hoja,
Y le hemos pedido a ChatGPT pues, que nos comente un poco qué es para él el ingeniero industrial, unos estereotipos, unos mitos. Entonces tenemos aquí la lista, vamos a ir leyendo unos pocos y nos vas diciendo pues, si consideras que es verdadero o falso y en el que quieras explayarte un poco más, pues sin problema. Vale. Por ejemplo, el ChatGPT nos dice que solo trabajamos en fábricas. Eso, mentira. Mentira. Sí, es un estereotipo como tal, sí, pero es mentira. Hay ingenieros industriales ejerciendo libremente la profesión, como gerentes en empresas, pequeñitas, en pymes. Nada, eso es mentira. También nos ha dicho que nuestro trabajo solo es optimizar procesos. Mentira. Mentira también. Que no tenemos creatividad. Muchas mentiras. Mentira también. Y una que nos llama un poco la atención es que nuestro trabajo es reemplazable por robots. Pues también es mentira. Hay una página que no sé si conocéis que es Will Robots Take My Job, que lo que te viene a decir es si es posible que un robot o una inteligencia artificial pueda reemplazarte en tu trabajo. Yo he hecho la prueba con mi actual trabajo y el porcentaje es del 18%, muy bajito. Y una profesión de ingeniero normal, ingeniero industrial, por debajo del 20%. O sea, estad tranquilos porque son niveles parecidos a los de los abogados, que esos no se van a acabar nunca. Sí, sí. O sea, estad muy tranquilos en ese aspecto. Pero bueno, sí, al final esto preguntando a ChatGPT, son estereotipos como tal. Y lo son. O sea, ha contestado lo que tenía que contestar. Sí, no se ha equivocado. Y ya vamos a pasar a la sección final, que, bueno, si la quieres presentar, Isa. Bueno, lo primero ha sido un placer hablar contigo, Sergio. Y como dice Diego, ya para terminar, hemos preparado unas preguntas que son así como rápidas. Básicamente tienes que contestar lo primero que se te pase por la mente. Vale. Entonces, bueno, la primera sería 3 cualidades que definan a un ingeniero industrial. Pues trabajo en equipo, compromiso y la tercera es más difícil. La componente técnica yo creo que es importante también. Sí. Componente técnica. Ahora te queríamos preguntar rango de exámenes suspensos en la universidad. Buah, pues puedes dar un rango amplio. Probablemente un 40. Un 40. No era de los mejores, ¿eh? ¿Pero un 40% de suspensos? Un 40% de suspensos. Luego las aprobé, obviamente, si no, no estaría aquí. Eventualmente, claro. Pero yo no era de los mejores de la clase, ¿eh? Sí que era de los que en los laboratorios, por ejemplo, destacaba, por la parte técnica esa que os decía, pero y luego a la hora de tomas de decisiones como habéis dicho, intensificación eléctrica, pues de qué circuitos funcionaban mejor que otros, esas cosas así, pero no era de los de empollar, y eso que empollaba bastante. O sea, hay gente... Y luego, tampoco creáis que los mejores de las clases luego son los que mejores de la ingeniería. Yo puedo decir que los mejores de mi clase han acabado en la docencia. Que no sé si es bueno o es malo. A mí me gustaría más que en la docencia estuvieran profesionales que hubieran trabajado en el sector privado y que sepan lo que se vive en el sector privado. Eso es cierto, a veces falta mucho esa parte de que el docente... De empresa, exactamente. Sí, porque se quedan muy académicos a veces. Los mejores profesores que tuve, los tuve en la superior. ¿Por qué? Porque ahí cogieron muchos asociados. Sí. Y era gente que tenía su trabajo y por la tarde a las 6, las 7 de la tarde te iba a dar un par de asignaturas. Y de hecho, me dedico a ingeniería, ¿vale? Pero en mantenimiento industrial. Yo recuerdo con mucho cariño a un profesor de mantenimiento industrial que nos contaba todo lo que pasaba. Y decía, pues ha habido este problema y cosas del día a día. Al final te acercan más un poco a lo que va a ser tu día del mañana. Sí, porque olvidaros, no vais a hacer integrales triples. Ya. No, eso se acaba. Vale, luego tenemos también, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? Yo creo que me compré un ordenador, sí. ¿Un ordenador? Sí, me compré un ordenador, para que veáis. Hombre, las carencias que teníamos, que es que ni ordenadores. Y ya la última, para cerrar un poco, en una frase, un consejo que le darías a tu yo del pasado. Que escuche. Que escuche a todo el mundo. Da igual si son jefes, si son tienen más formación, menos formación. De todos se aprende. Pues nos lo guardamos. Muchas gracias, Sergio, por haber estado hoy con nosotros. Ha sido un verdadero placer. De conocerte. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Hasta el próximo podcast.